Buen día para todos. Reciban un abrazo muy especial de mi parte. Hoy vamos a estar en entrevista con Diego Grisales. Vamos a ver si lo localizamos para dar inicio a nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de cómo descubrir nuestras limitaciones. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes aquí en Buenas Colombia y tardes, buenas noches allá en buenas España, noches, ¿no? sí. Aunque Claro está que sí. haciendo un anochecer espectacular. Es ¿Sí? tan precioso el cielo aquí en época de verano. Los matices se difuminan preciosos, Sí, preciosos. qué maravilla. Y esos paisajes que se ven, ¿no? Tan hermosos. Sí, 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 la verdad es que es un privilegio mirar el cielo y muchas veces la gente, incluso yo cuando era ignorante, digo yo cuando era ignorante, no me miraba esas pequeñas cosas que nos regala el creador, el atardecer, el disfrutar de un anochecer, de un amanecer, incluso de la luna. Es bello, las flores, tú que eres tan amante a las flores, Sí, el descubrir cómo este gran arquitecto del universo nos regala cada día y cada instante cosas tan maravillosas que a veces no las valoramos. así es, Julia, y son regalos a cada instante, y son únicos, porque tú, por ejemplo, tú contemplas un paisaje y al instante ya no está, y te queda esa impresión en tu mente, en tu corazón, y no lo Sí, vuelves a ver, eso es irrepetible. sí, Entonces hay que así estar es. es allí, atento a todo eso que nos regala el creador de toda esta maravilla, toda esta perfección. Fíjate que aquí el martes pasado tuvimos una Ujú. luna impresionante, bella, grande, eh, muy cerca de nosotros, parecía una naranja de lo grande y amarilla. Y decía, es que esto es divino, esto es, de verdad que nos sentimos, debemos de sentirnos agradecidos con la naturaleza por todos esos detalles que nos regala. Claro, así es, Julia, y yo pienso que esta experiencia que estamos pasando toda la humanidad es para algo, para un despertar de conciencia y poder valorar y apreciar, como tú bien lo dices, valorar todo esto que tenemos, todos estos regalos que a cada instante tenemos y son en abundancia. Sí, así es, así es. Muchas veces nos quejamos de lo que hay en el cuadrito, pero es el momento de alzar la mirada y de apreciar y todos los recursos naturales, incluso el agua potable que tenemos. Hoy, por ejemplo, le decía a mi hijo de 6 años, le decía Mateo, se llama Mateo, y le decía Mateo, es que no sabes, el agua, nosotros somos unos grandes afortunados de tener agua para beber, que es potable, que cuántos niños en el mundo en este momento no se pueden bañar, no se pueden tomar un vaso de agua. Y me dice, vamos a preguntarle a Siri cuántos niños no pueden beber agua potable. Entonces le preguntó a Siri, que es la del iPhone, y Siri dijo que tres de cada 10 niños mueren cada minuto al año por no tener agua potable. Algo que nosotros creemos que no es un bien preciado. ¿Cuántas cosas tenemos a nuestro alrededor que no apreciamos? Correcto. Y sobre todo, Julia, hay tres cosas que son muy abundantes: la luz que nos da el sol y su calor. Todos los días. Puede que no veamos el sol, pero sabemos que está ahí detrás de esa nube gris y oscura. El aire que no nos falta, lo tenemos allí todo el tiempo y está también en abundancia. Sí, Y el agua. Esos tres elementos, si aprendiésemos todos a valorar esa inmensidad, abundancia en la cual vivimos, yo pienso que cambiaríamos mucho la forma de asumir y comprender toda esta experiencia de vida. Por lo así menos es. así lo veo. Bueno, Diego, hoy vas a compartir un pedazo de tu verificación, nos vas a hablar de las limitaciones.
que podemos tener en nuestro día a día, en nuestra forma de ver la vida, esas limitaciones que crecen con nosotros y que requieren de un entrenamiento para podernos zafar de ellas, llamémoslo así. Así es, Julia. Desde hace pues varios días que yo llevo en la Escuela Magia del Amor, me interesó muchísimo esta parte que es de las limitaciones. Y dentro de esas búsquedas me encuentro como en esa escuela, por, gracias al maestro Gerardo que nos dio pues esta información y nos la dejó por escrito en sus módulos, los diferentes módulos, comienzo yo a abordar este tema y yo maravillado por lo que iba descubriendo y sobre todo verificando, Julio. Pues cuando veo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, digo, uff, no, no busco más, por aquí es. Entonces me pongo en esa tarea de profundización y ya es así como de alguna forma he llevado como este mensaje y quiero ser como ese sembrador de esa semilla de la escuela Maya por a la persona que desee y que les quiera compartirle esos mensajes tan sencillos como nos lo dejó el maestro Gerardo desde su escuela y en un lenguaje tan que le llega a toda persona, a todo, sin distingo de raza, color, sexo o idioma inclusive. Entonces me ha parecido maravilloso y en ese sentido he abordado esto y pues, sencillamente en lo personal a mí me ha servido muchísimo y en donde quiera que yo comparto espacios pues trato de irrigar esta información como semilla y he verificado cómo las personas encuentran después resultados satisfactorios. Sí, la verdad es que la información del maestro Gerardo es una información que no es una creencia y que le quita los velos al que quiera y al que desee desde lo más profundo de su corazón ver la verdad. Y una vez que tú sientes esa verdad y haces parte de tu vida, las cosas empiezan a fluir y se hace la magia, se hace Sí, la magia. sí, Sí. así es, Julio. Así es, de una manera sencilla y maravillosa. Y uno dice, wow, tanto tiempo que me la pasé dando y dando vueltas y aquí estaba la clave. Bueno, Maravilloso. tú eres una persona muy ilustrada, eres docente de la universidad, madre mía, es un honor tenerte aquí después de haber estudiado tantas cosas que comentabas Sí. y has verificado la información del maestro Gerardo y vienes hoy a compartirnos pues esto que son las limitaciones. Cuéntanos un poco qué tenemos los seres humanos en común, qué limitaciones en común tenemos. Uy, uy, es maravilloso esto como uno va viendo allí, va viendo allí, va viendo allí. No, pues ahí está todo. Y vamos a hablar un poquitico de eso. Quisiera empezar esta tertulia y primero pues dándote a ti las gracias por la invitación, Julia. Una maravillosa oportunidad de llegar a muchas personas que ya tú tienes en tus redes conectadas y que te están siguiendo, porque el mensaje que estás, esta iniciativa tuya para mí fue maravillosa y te felicito realmente. Y ojalá podamos seguir haciendo, Somos un eh, faro de luz. Yo soy sí, solo un faro de luz que comparto amor y servicio, no más. Eso pero es sí, ya. esa iniciativa fue maravillosa y mira, hoy todas las personas están buscando a través de esta tecnología comunicarnos. Tú estás ahorita en Madrid, yo estoy en Cali, Colombia, nos separan horarios 7 horas, pero mira, estamos aquí Sí. disfrutando y conversando. Y Eso es una muchas maravilla. personas nos podrán ver luego, pasado una semana, 2 semanas, incluso años, y esta información le llegará al que la necesite y va a comprender muchas cosas. Se van Y a sobre todo, descubrir muchos eh, velos. sobre todo al que le corresponda, Julio. Quisiera comenzar con una frase que a mí me encanta mucho y que yo cito en las conferencias, que es de Waldo Emerson. Él dijo, alguna vez dijo, enfrenta lo que más temes y ten la seguridad de que el miedo morirá.
Uy, a mí la frase de Julia me dejó, y lo dijo hace muchos, pero años, muchos años. Enfrenta lo que más temes y ten la seguridad que el miedo morirá. Y en ese sentido, fíjate que yo siempre recomiendo mucho un librito que es muy sencillo y fácil de leer, como es El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si tú has tenido Ah, sí, oportunidad yo de lo leer. leí hace muchos años, Y, sí. eso. Y mira uno cómo el caballero pasa con toda su armadura, que se le va cayendo, ¿cierto? En la medida que va pasando por los castillos, y al final él descubre ese dragón que antes lo veía como una cosa gigantesca que lo limitaba precisamente, es el miedo. Entonces él se enfrenta ya a eso y lo vuelve pequeñito. Entonces ya el dragón grandote que él tenía en su imaginación y en su mente, porque los miedos y las creencias, Julia, están es aquí, no están en ningún otro lado, los miedos y las creencias. Entonces él al final encuentra de que ese dragón es una cosita así, entonces ya puede avanzar, avanzar y quitarse primero esa armadura que le impedía la libertad, moverse. Y es maravilloso, yo siempre el libro lo recomiendo a cualquier tipo de público porque le llega al niño, al adolescente, al adulto y al mayor, claro, obviamente. Bueno, también decía alguien, ella era Marianne Williamson, ella Ujú. decía tres cosas también, Julia. Decía, tus pensamientos te atan, tus miedos te limitan y tus creencias te controlan. Uy, a mí esa frase también concentra una sabiduría impresionante. Entonces, partiendo de esos grandes o personas que en un momento dado es, emitieron esas frases muy condensadas de sabiduría, quisiera abordar el tema de cómo descubrir nuestras limitaciones. En ese sentido, yo hablo de descubrir, porque de alguna forma estamos como con vendas colocados sobre los ojos. Y cuando uno está vendado, pues obviamente no se le permite ver la luz. Estamos como en una oscuridad. Entonces yo por eso hablo de cómo descubrir, es quitar el velo, ¿sí? Sí. Eso que nos impide ver la claridad, la luz y que nos limita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo aprender? Y estas herramientas que las encontré en uno de los módulos que maneja la escuela, que es Trascendiendo las Limitaciones, y allí está maravillosamente condensado la herramienta, el instrumento que uno puede divinamente utilizar y encontrar cómo aprender a identificar cuál es lo que a mí, puede que al otro sea otra cosa diferente, pero a mí, que es lo que interesa a Julia en últimas, yo primero, yo, aquí descubrirme qué es, cuál es mi limitación y luego ya tú empoderado y con todo ese conocimiento e información, pues ya tú puedes ir y tender como la mano a aquel que te pida su ayuda Su para superar servicio, su claro. limitación. ¿De Pero acuerdo? primero tienes que verificarlo tú en tu vida, porque todos, absolutamente todos, tenemos limitaciones, pero hay que ser conscientes de esas limitaciones para trabajar en ellas y así podernos liberar de ese sufrimiento que produce cada una de ellas. Así es, Julia. Y quiero que al final de esta charla, esto ya es fruto de mi triste inspiración, yo le llamo así, comprendamos muy bien estas siglas, yo le llamo APO, Ah, APO, la A, la P y la O. Y quiero que al final, ojalá todos podamos llegar a comprender en qué consiste esta iniciales APO. ujú. Si todos logramos superar el APO, Julia, trascendemos, Ah, trascendemos las limitaciones. bueno, Entonces, al final, quiero descubrir esas iniciales, ¿de acuerdo? APO. vale, Recuerda eso perfecto, y no enojes. perfecto. A ver, ¿estás? Bueno, vamos a esperar porque, no sé, perdí la conexión. Ahora, Ya, ahora.
Sí, sí, sí. Estamos en el APO Sí, y algo si pasó. descubrimos cómo lidiar con el APO, vamos a ser felices. Ah, Excelente. bueno, entonces hay que partir inicialmente de unos archivos de información que nosotros tenemos. Eso se llaman archivos de información interna. Y es un archivo de información genética. Tú tienes tu nariz en esta parte. Vamos a esperar porque se perdió. Sí, Baja un poco la cámara, porfa, ya. que no te vemos muy bien. Te vemos cortado. Ahí, perfecto. Ahí mejoró. Bueno, Sí, entonces, perfecto. Nos has hablado de los archivos genéticos. archivos, hay un archivo que se llama el genético y ese es inalterable porque eso es de la divinidad, ¿cierto? Con eso venimos aquí y ahí tú no le puedes meter la mano a ese archivo porque tiene los códigos del creador, del Ujú. gran arquitecto del universo que fabricó toda la información fundamental que se necesitaba. Luego viene un archivo que se llama mental Ujú. y ese es del hombre. Y luego estamos hablando de un tercer archivo, que es el archivo espiritual, que es ya el de la comprensión del orden del universo. La conciencia. Entonces, correcto. Entonces, nos vamos a detener, Julia, en ese archivo segundo que nos corresponde a nosotros, que estamos experimentando esta experiencia de vida, este paso por aquí, que es el archivo del hombre, y ese es el archivo de información interna que se llama mental, ¿de acuerdo? Y el único que nos causa todos los problemas que nosotros consideramos problemas, el único, porque nosotros no tenemos problema con el genético, tú no le puedes meter la mano al archivo genético, por mucho que quieras, la humanidad está avanzando y ha querido hacer cosas genéticas, pero ha tenido unas experiencias, pero bien desagradables, porque este archivo no es fácilmente alterable, o no Ujú. es alterable, es de la divinidad. Entonces, hablemos del mental, ¿sí? De ese archivo mental para que vamos comprendiendo y me ayuda si de pronto utilizo un lenguaje que no sea como muy así, pero yo siempre trato de ser lo más clarito posible para llegar a todo tipo de personas que nos están viendo en este momento. Entonces, ese archivo mental está compuesto de dos sistemas, un sistema de creencias y un sistema de defensa, que desde allí es donde se habla de lo que el campo consciente y el campo inconsciente. Uy, en el campo consciente, que es el del sistema de creencias, es todo lo que tú aprendes de la cultura, ¿sí? Desde pequeñito, tú cuando sales del vientre de la madre, tú comienzas a recibir una información primero de esa madre, ¿cierto? O de la persona pues, que está allí, si de pronto no está ausente esa madre. Pero esa información va llenándose, se va llenando tu mente de esa información y allí es donde tú te vas llenando de creencias, ¿de acuerdo? Vas Sí, creciendo y luego entras a un sistema educativo que te absorbe. Y luego sales a una sociedad. La familia pues está allí metida en esa sociedad y luego sales a un mundo laboral. sí, Te llenas de creencias porque tú estás apenas llenando una información porque tú recuerdas que siempre llegamos y somos primero inocentes. sí. Llegamos inocentes. No sabemos nada, no conocemos nada, por eso es que los niños son tan tiernos, son tan angelitos y tan bellos, porque son tan inocentes. Y nosotros de adultos les decimos, ay, tan inocente, parece un niño, Sí, a la persona que es como muy ingenua, ¿no? Pero sí, eso se trata de un niño que viene apenas a aprender, y todo eso lo adquirimos desde la cultura en donde estamos inmersos, ¿de acuerdo? sí. Algunos en Europa, otros en América, cualquier parte del continente, en esa cultura donde nos corresponde esa experiencia, vamos adquiriendo una información y de esa forma nos vamos formando y así comenzamos a insertarnos en una sociedad y una cultura. Ese es el campo consciente que está dentro del sistema de creencias. El otro es el sistema de defensa. Estamos hablando del archivo de información mental. El otro es el sistema de defensa, que hace referencia al campo inconsciente. Y allí es donde están los traumas. Uy, allí es donde está esa parte de la mente reactiva o las reacciones traumáticas que tienen muchas personas.
Defínenos trauma, por favor. Trauma es algo que te impactó tan fuerte que se te instaló en tu mente, puede ser en fracciones de segundo, Sí, uy, pero que se puede demorar toda una vida en desinstalarlo. Y allí es donde aparecen las grandes limitaciones que nosotros tenemos que trabajar, porque las otras son como esas cascaritas de afuera de la cebolla cabezona. de Hay la, una teoría de la cebolla cabezona en la cual tú ves que las capas de afuera se van cayendo fácilmente, entonces uno cambia fácilmente de creencias, uno cambia de ver la vida, uno cambia y se va quitando cosas, ¿cierto? La misma humanidad, la civilización humana. Fíjate que muchos años, muchos siglos vivió la humanidad con la creencia de que la Tierra era plana. sí, ¿Y a cuántos no mandaron a la hoguera y mataron porque se atrevían a decir que no era plana sino redonda? sí. ¿Por qué? Porque pues, él enfrentó una creencia generalizada, además apoyada por una institucionalidad, pero que si alguien se atrevía a hablar de eso en ese momento histórico, pues desbarataba toda una estructura de interés allí, de sometimiento, bueno, ese es otro tipo de cuento. Pero entonces, volvamos al campo inconsciente, ¿sí? Que es donde están los traumas. Uy, allí entonces está eso que de pronto tú recibiste de niño, ¿sí? Yo siempre refiero, Julia, este caso, la escena, imaginémonos todos la escena. Hay un bebé gateadorcito y la mamá lo dejó ahí en la sala. Y Sí, ella pues está en otra área de la casa haciendo sus que cualquier otra tarea, y de pronto se da cuenta de que el niño se quedó calladito, en silencio. Lo que estará haciendo este barrigón, como decimos aquí en Colombia, los países. Entonces se asoma y ve que ese bebé está jugando con una cucarachita, la está tocando y como la cucarachita ya está boca arriba, pues ella se mueve pero para el niño se está divirtiendo. Es un juguete esa cucaracha. sí, Pero mira, Julia, qué pasa en la escena. Se asoma ese adulto, que ya tiene sus ignorante, traumas desde niño, claro. ve la escena, primero, el grito. Segundo, la agresividad física, porque vaya a agarrar al niño del brazo y de pronto puede llegar a darle castigo físico y lo vocifera y le grita y tú te imaginas, Julia, qué va a pasar en la mente de esa criatura. Allí se le instala un trauma y no es raro. Pues, somos seres maravillosos que tenemos unos mecanismos de protección y puede que ese miedo no aparezca todavía, o esa limitación no le aparezca sino por allá, a los 14, a los 15, a los 20, hay gente que se le demora inclusive, Julia, hasta los 40 y 50 años y por allá le apareció un trauma. Lo tenía por allá, pero ante una escena o algo, lo tenía por allá ya grabado en ese archivo Tu mente y le salió. reactiva lo conecta con ese momento traumático. Claro, claro. Entonces, mira, uno se encuentra con casos. Yo no sé si tú te diste cuenta allá en España de un caso que hubo aquí en Cali, un médico, aquí en Colombia, un médico que iba caminando por un puente peatonal y uno dice, bueno, un profesional de la salud, pues ya estructurado y todo eso, y él se ve sometido a una experiencia de atraco. Le van a quitar sus pertenencias, entonces él iba con un arma, con salvoconducto y todo eso, y él desenfunda el arma y dispara. Fíjate tú, un médico que supuestamente está para proteger y para preservar la Sí. vida, desenfunda esa arma y en derecho de su defensa, porque lo iban a atracar supuestamente, acciona esa arma y dispara contra la persona que lo estaba atracando. Sí. ¿Qué pasó ahí, Juli? ¿Qué pasó ahí? Uno dice, un médico, pero ¿cómo reacciona de esa manera? ¿Qué pasó? Entonces, no, tu formación intelectual, ¿sí? No garantiza de que tú llegues allá, a esa parte inconsciente en donde están instalados algunos traumas que en un momento dado tú no sabes cómo vas a reaccionar frente a eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, estamos.
Estamos verificando, me imagino que ahora mismo las personas que nos están escuchando estarán diciendo, ¿qué trauma tendré yo de pequeñito? ¿A qué miedo le tengo a qué animal? Porque Por mucha ejemplo, gente le ¿tú le tiene tienes miedo a los miedo a ratones los o no? animales. ¿Tú le tienes miedo a los ratones o No, no? ¿No? no. Ah, bueno, Ni a maravilloso. los ratones, ni a las cucarachas, ni a las culebras, no. Arañas. Hay animales que la cultura refuerza mucho eso y pues claro, sobreestimula y muchas personas reaccionan de una manera inequívoca porque tienen una información en su cabeza recibida desde afuera. Bueno, entonces, ¿cómo descubrir nuestras limitaciones, Juli? Entonces, primero hay que comprender algo que es desde la estructura o conformación del comportamiento humano. ¿Sí? Comportamiento viene fundamentalmente eh, de, tú hacías invitación en estos días a Manuel Pachón, que él ilustró mucho y me encantó el abordaje del tema maravilloso. Y también tuviste allí a José Ramón Lobo, que es sencillamente maravilloso. Ojalá todos los que están ahorita enlazados, pues no se pierdan de ver tu, tu enlace donde dejas grabado y subido todos los videos, y allí son aprendizajes maravillosos de todos estos seres que has tenido allí y te felicito por eso. Entonces, mira, ellos hablaban, sobre todo Manuel hablaba de los tres cerebros, la estructura en que nos encontramos acá arriba, en la cabeza, acá arriba. El ser humano se ha desarrollado a través de la historia de la civilización humana, tres cerebros. Entonces se habla del cerebro del paleoencéfalo, del mesencéfalo y de la región frontal o corteza cerebral, el telencéfalo. Entonces, eso para sencillamente hablar de esto. Cuando el cerebro está en su etapa inicial, hablamos del reptil. Sí, Cuando ya desarrollamos a través de la amígdala, que es lo que es propio de los mamíferos, nosotros estamos clasificados allí como animales mamíferos, ¿sí? Allí se desarrolla otro que es a partir de que da origen a los sentimientos, y es donde aparece el cerebro mamífero, la parte afectiva, los sentimientos, etcétera, etcétera. Y luego aparece el desarrollo de la neocorte o el telencéfalo, que es donde está la comprensión, el análisis, donde tú puedes hacer ese tipo de proceso mental y allí entonces puedes desarrollar lo que se llama la comprensión. ¿De sí. acuerdo? Esto para que lo tengamos en cuenta porque es clave cómo yo, además de descubrir mis limitaciones, bueno, ¿qué puedo hacer yo pues para, no, yo no puedo seguir esta experiencia de vida con esas limitaciones? Porque me ocurre esto, Julia. Hay muchas personas que he visto que asisten a este seminario, todo como en esa búsqueda, pero todo se queda allí, no lo llevan a la práctica. Y lo importante es uno, como tú bien lo sabes, verificar para descubrir esa verdad. Mira, ya que tocas ese tema, muchas Sí, personas que están estudiando la espiritualidad, yo las invito a tener disciplina, porque la espiritualidad requiere de disciplina. No existe pócima milagrosa que te quite el trauma. No, se requiere unos pasos y una reprogramación. Pero todo, correcto. si tienes una circunstancia y una dificultad, eso no va a haber una bruja que te quite la dificultad. Así es, así Requiere es. una disciplina, porque muchas veces a mí acuden también personas y dicen, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y pueden hablar conmigo una hora, incluso dos, pero si no te comprometes, No no pasa vas a nada, encontrar resultados. no pasa nada. Y el malo no es el psicoterapeuta, no, es la persona que recibió la información, recuerda que son los tres niveles. Sí, Pedir información, ¿para qué? Para usarla. para Y usar. luego de verificar los resultados, entregarla. ¿De acuerdo? Ahí Sí. se cumplen los tres procesos que habla Gerardo.
de que creadores, administradores y pedagogos. Sí. Es que todo está enlazado, todos los temas. Y aprendices. Claro, Aprendices. somos todos, todo el tiempo, somos Sí. todos. Yo me llevo una frase de Julia y es que cada día me doy cuenta cuán ignorante soy. Ay, sí, cada día nos damos cuenta que no sabemos nada, que no No. sabemos nada. Es Y así. esa es una forma sencilla de pulverizar el ego, Sí. porque hay personas que con una cosita de eso se creen, pues no Mira, los te ven voy a ahí. contar una Sí. cosa que me contaron a mí que nos Mm. va a servir para entender algo que se llama la humildad. Resulta que el maestro Gerardo, que tanto mencionamos, le llamamos maestro, aunque él nunca quiso que se le Nunca. llamara maestro, pero para Correcto. nosotros fue maestro. Claro. Bueno, Gerardo, en fin. Gerardo estuvo cuadrapléjico durante un tiempo y vivía en una casa en Bogotá, no, en Tabio, Dinamarca. Sí, exacto. Y él lo sentaban en una silla en la parte de atrás. Esta historia la contó Mechitas, su prima, y lo sentaban en la parte de atrás de la casa y en la parte de adelante tenían una panadería. Entonces a Gerardo lo sentaban mirando las montañas y lo ponían con un libro, ¿sí? Entonces él, pues como podía, pasaba las páginas. Pero ¿qué pasa? Que si él hacía un mal movimiento, se caía, se iba de jetas, como dicen en Colombia, se iba de jetas y allá quedaba. Sí. Pasaban horas y horas y el maestro allá no se podía mover, no se podía mover. Y ahí trabajó la humildad, porque cuando a alguien se le ocurría tirar para el patio de atrás, recogían al maestro Gerardo. Y ese fue el que nos ha enseñado a todos a quitar los velos. Entonces, cada vez que nos acordemos qué tan alto estamos, recordémonos de la humildad, que a muchos se nos olvida. Y esa fue una historia que me contaron a mí del maestro Gerardo. Entonces lo recogían, ahí estaban entrenando en humildad. Qué bien. Y mira, aprovechando que tocas el tema, voy a abrir un paréntesis acá, Julia, y quiero compartirte esto. Alguien se preguntaba que cuál es la distancia entre la soberbia y la humildad. Entonces dije, no, la distancia es lo que hay de este dedo a este dedo. Pero ¿cómo así? Yo sí, muy sencillo. Colócate este dedo aquí en la frente y sin desprenderlo de allí, trata de tocar con este tu corazón. Entonces la persona ve, doblar aquí, doblar la nariz, es lo que no deja al soberbio ser humilde. Pues solo cuando agachamos. Por eso es muy interesante, Julia, el símbolo de interrogación. Si tú observas el signo ortográfico de interrogación, es como la cabeza agachada. Si nosotros aprendiéramos siempre a preguntar y no a suponer, Ave María, dolores de cabeza que nos evitaría. Sí. Bueno, pero sigamos acá. Bueno, sigamos en los Para... traumas. Entonces, los traumas. Entonces, hay que hablar, Julia, también, así como hablamos de los tres cerebros, hay que hablar de las tres figuras, que es el macho, la hembra y el crío. Pero el macho lo clasificamos en dos. El macho, hay un macho que se clasifica como dominante y un macho subordinado. Está la hembra y está el crío. Entonces ya quedamos con una clasificación de cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro grandes grupos, porque de allí se desprende la limitación, la clasificación de la limitación. Entonces, ¿quién es ese macho dominante? Y no lo tomemos por género, ¿no? Porque esto aplica indistintamente a si es hombre o mujer. Es simplemente para utilizar la referencia, ¿de acuerdo? Entonces ese macho dominante es el que plantado en la tierra comienza a ser nómada, a buscar alimentación, a buscar qué comer y encuentra pues en la agricultura, en la pesca, qué comer, ¿cierto? Y caza, se vuelve cazador, inventa el arma, todo eso, cazador. Entonces, como ahí está el complemento que es
la parte femenina, ¿qué es lo que lo hace sedentario en un momento dado? Lo hace, pero primero, ese macho, cuando se ve enfrentado a esa gran fiera en el bosque, él, por instinto de sobrevivencia, busca protegerse, Sí. ¿de acuerdo? Entonces le da, ahí sale otra limitación. Primero quiere dominar, ¿cierto? Todo esto es para mí. Y después se encuentra con que hay cosas más grandes. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, al primer ser humano que encontró un elefante, a una jirafa, a un tigre, a un león? Entonces, una actitud. Entonces luego, cuando se complementa con la pareja, ¿sí? Y hay procreación, entonces viene el proceso de el sedentarismo. Hay que quedarse en un solo lugar. Ya no puede estarse moviendo por todos lados, sino que hay que quedarse, afincarse, echar raíz. Mientras por lo menos el crío y la hembra están en capacidad de seguir caminando, lo que sea, ¿cierto? Pero ese sedentarismo, sobre todo de la mujer, hace que comiencen a pensar en necesidades de techo para esa hembra y el crío. Sí. Entonces ahí el macho tiene que salir a buscar alimento para la hembra y el crío, ¿cierto? Y ahí sale otra limitación que ya vamos a hablar de ahí. Pero quiero que primero comprendamos esto. Entonces, miremos ahora el crío. El crío, por instinto, por naturaleza, siempre va a tener como el temor a morir. ¿Qué tal que no tenga el alimento allí de la madre que lo acoge a lactar? Sí. Entonces, nace por esa naturaleza, eso es natural, ¿sí? Uno de los miedos. Entonces, cuando ya tenemos los cuatro clasificaciones, entonces ahí tenemos los grandes cuatro grupos, Julia, de limitaciones o miedos, de que habla el maestro Verazo en el módulo Trascendiendo la Limitación. Y es el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a morir, que son fundamentalmente relacionados con eso. Sí. Miedo a perder es propio del macho dominante. Sí. Miedo a enfrentar es casi siempre de el subordinado. Sí. Miedo al abandono es propio de la hembra y miedo a morir es propio del crío. Sí. Quiero reiterar, por favor, para todos los que nos están siguiendo y escuchando, que no nos quedemos con la etiqueta de macho y hembra, y esto es solo de los machos, y esto es solo de las hembras. No, sino que comprendamos que esa figura se aplica a todo género, a cualquier ser humano. Sí. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquitico de cada uno de los grupos, ¿te parece? Sí. Perfecto. Entonces empecemos con el miedo a perder. El miedo a perder, ¿qué? ¿Qué? ¿A perder qué? Entonces, ahí vemos una cuestión de los apegos impresionantes del ser humano. ¿Eh? Uy. Y vemos cómo el ser humano, al creer que sin esto que le da seguridad, al perder esto, va a quedar totalmente al descubierto y que va a ser, no, que no va a poder sobrevivir sin eso. Entonces vienen los apegos a las cosas, a las personas o a situaciones. Y nos apegamos. Entonces, en el módulo de trascendiendo, y permíteme, yo formulo tres preguntitas de ese acápite, porque el módulo trae unas preguntas, un test para descubrir esas programaciones traumáticas, porque son programaciones que uno tiene en la mente, lo van programando o se programa uno. Entonces, por ejemplo, él hace tres preguntas como esta. ¿Te es difícil reconocer públicamente tus errores y pedir perdón? Hay gente que contesta sí, hay gente que contesta no. Y esa respuesta sí o no te va a indicar a ti si tú eres dueño de esa limitación. Y esa limitación va a estar ligada, y lo vamos a ver ahorita, va a estar ligada a una sensación psicosomática. Tú vas a reaccionar y te pones rojo de la ira, Cólera. te pones furioso y te estresas, bueno, toda una cantidad de cosas
que se expresan desde el sentimiento, ¿de sí. acuerdo? La emoción. Y luego está comprobado y verificado, Julia, cómo esa insistencia en esa actitud te va degenerando en problemas de salud y te deteriora la salud, Sí. te la daña. Y ahora vamos a hablar un poquitico de las enfermedades que pronto se pueden degenerar de personas que tienen estos, yo les llamo traumas allí, pero como son inconscientes, están allá y nosotros dijimos, me está doliendo el corazón, me está doliendo, tengo problemas de hígado, tengo problemas de riñón, cualquier órgano. Y eso está muy relacionado con uno de los cuatro miedos que estamos hablando. ¿De acuerdo? Otra pregunta de ese Ven, como perdóname. rango. Dime. Diego, el miedo a perder es como más de personas perfeccionistas, dominantes y perfeccionistas. Puede ser. Claro, es propio de ese macho dominante, Julia. Y el Ujú. macho dominante tú lo ves, o mujer dominante, pues para hablar pues de serio, macho dominante es ese que quiere imponer, hay soberbia, hay orgullo, hay toda una cantidad de cosas del ego como tal, y quiere ser el que llegó este y yo, pobrecito, pobrecito. Detrás de eso hay, detrás de esa caparazón, hay una cosa tan tremenda pero la gente busca la coraza, Juli, y las encuentra, Así. pero por dentro se derrite. Y yo por eso es que reitero tanto en el libro, porque mira que el caballero de la armadura oxidada comienza a llorar y esas lágrimas comienzan a derretir la armadura. Cuando la persona que es así tan soberbia o que tiene uno de estos traumas, allá en su silencio interior, en su soledad, comienza a aceptar y comienza a agachar la cabeza. Ay, ay, ay. Ahí estás Y en las al personas vuelo y más volando. soberbias, Ah, la vida les manda experiencia. situaciones muy difíciles, para doblegar su ego. Y sobre todo, Julia, para aprender. Porque cuando uno es terco, obstinado, tenga, como aquí en Colombia decimos, a que no quiere caldo le dan dos tazos. Yo no sé si en España tendrán ese dicho, pero Sí, no. creo que sí. Yo ya he perdido Entonces, un poco los dichos de allí, son muchos años acá, pero bueno, igual. ya eres ciudadana, ya, ¿no? Sí, sí, Nacionalizada. son 15 años aquí en España, sí. Pero no te ha quitado el paisaje. No, no, es que como me relaciono, es decir, estoy en contacto con las dos nacionalidades, es complicado. Ah. Bueno, otra pregunta para pasar al siguiente, Uli. ¿Se desespera la lentitud o la demora de las personas sobre los conductos regulares? ¿Eso te desespera? Uy, es que lo veo chiquitico y se enerva la persona y Y prefiero no delegar, no, sino hacerlo yo porque pienso que los demás no tienen la capacidad de hacerlo como yo quiero que se haga. correcto. Que me creo que soy el único. Sí, ajá. Entonces son, son propios de este miedo a perder, Julia. Eh, el trauma, los más asociados son la inseguridad y el orgullo. Ujú. Son personas inseguras. Por eso es que forman la caparazón y quieren, hablando duro, pisando fuerte, llegando en un carrazo bien grandote, imponer. Pero cuando uno ya se lo encuentra allá en su esencia, no se derriten con nadie, porque es la esencia. Lo otro es lo de afuera, lo de afuera. Y eso de afuera, ay María, si se derrite fácilmente, pues, ay María. Entonces, hasta ahí está claro ese grupo de miedos. Sí. Entonces de ahí se desprenden, Julia, más o menos unos 14 traumas Ujú. descritos, verificados y todo eso. Pero con los traumas asociados con el miedo a perder más que todo son relacionados con la ira, el orgullo, la angustia, la agresión, gente con prejuicios. Ahí encontramos los fanáticos, hay mucho fanatismo. Está pues, la inseguridad misma de la persona, impacientes a morir. Eso es algo que es propio de ese trauma asociado con el miedo a perder, impaciente. Y obviamente el autoritarismo y lo que tú hablabas ahorita, el perfeccionismo. Todo lo quiero tan,
y son figuras de poder, pero son atropelladoras casi siempre. Y pues en el que le corresponde, ¿cierto? Tener como autoridad, pues vive esa experiencia allí de sometimiento a alguien que habla duro y hasta bueno, le genera una cantidad de problemas nerviosos en el sistema nervioso de la persona. ¿De acuerdo? Digamos, el otro es el miedo del macho, ¿qué? El macho sometido, ¿no? Del sometido, del que se somete, el que se deja Macho, someter, es, exacto, del macho subordinado. subordinado. Eh, es, ese machito, ese machito sí que sufre. Y allí los traumas asociados son la Es el inferioridad y miedo la... a enfrentar, que no hemos dicho, el miedo a enfrentar. Correcto, Hay, el hay miedo a enfrentar. varias personas que están escuchando y están trabajando ese miedo. Bueno, Los ese tímidos. miedo, sí, ese miedo a enfrentar están allí asociados con los traumas asociados allí, Julia, son la inferioridad y la timidez. Sí. Yo, mi experiencia personal, yo estoy en este grupo, estuve en este grupo y tomé conciencia de eso y tengo anécdotas y cosas en la vida por contar, pues, cosas que yo estaba en este grupo, Julio, estaba en este grupo. Y imagínate, y ya llevo, por ejemplo, pues a alguien le da miedo hablar en público. Yo hoy manejo auditorios he manejado hasta de 2000 personas. Sí. Y, y uno ya supera todas esas limitaciones, Julio. Las supera. El maestro Gerardo también tenía miedo a enfrentar, era muy tímido. Era muy ¿Verdad? tímido también. Sí. No, yo sí Bueno, no. Yo el miedo a enfrentar no. no, siempre he El mío sido era como, el primero. El mío estaba era el para primero adelante, perder, ¿sí? a perder. Bueno, Julia, y no nos comentaste tu miedo a perder. Tú tienes algo por comentarnos a todos. Cuéntanos ahí No, yo brevemente. tengo un montón de verificaciones con miedo a perder. Sí, Inclusive en la charla de Manuel Pachón, yo tuve sí, dos pérdidas económicas bastante importantes, que una de ellas fue la que me doblegó el ego. Es decir, que ya dije, no más, me saturé porque ya no podía más. Pero el miedo a perder se instauró en el momento de la concepción, haciendo el trabajo y el proceso de análisis. Fue sí. en el momento de la concepción porque mis padres tenían muy pocos recursos económicos. Entonces mi madre Te pensaba en su transmitió. nieta, ¿cómo voy a tener esta niña si yo no tenemos el sustento? Claro. Entonces estaba instaurado ese miedo a perder la abundancia del universo. Entonces, desde ahí hasta ahí me tuve que ir yo a liberar ese trauma que se instauró. Y mira, Julia, lo que tú dices es muy importante porque eh, la, la actitud mental, sobre todo la persona que tiene un ser que se está formando en un vientre, es una responsabilidad enorme, porque psíquicamente le está impregnando información en sus archivos iniciales que tiene. Y mira tú eres un ejemplo de eso que estabas en el vientre y se te instaló un trauma de ese tipo. Maravilloso. Fíjate que hay una cosa, perdóname que te Gracias por interrumpa, compartirnos la experiencia. hay una, gracias, no, gracias a todos por escuchar. Hay una cosa muy que se instaura mucho y ahora pasa mucho en los niños, es el miedo al abandono. Porque por lo que sea los padres, al no tener una relación armónica, se separan y los niños crecen con ese miedo al abandono, a sentirse solos, a sentirse que no ocupan un lugar en el medio. Y eso es traumático para ellos. Y eso es, se produce cuando hay ese rompimiento del padre con la madre. Sí, tienes toda la razón. Unas Sigamos con el preguntas, miedo a enfrentar, que es que yo me enredo y me voy por allá. unas dos o tres preguntitas de este grupito, Julia, para descubrir. Por ejemplo, si tú te preguntas, ¿te da pena que te vean desnudo en ropa íntima?
¿Qué trauma hay ahí? ¿Cómo viniste tú a este mundo? Cuando de pequeñito, todo son cosas culturales que se van allí metiendo. Hay playas nudistas, tú allá en Europa, Sí, pronto inclusive conoces. hay una cosa, el maestro Gerardo en Amor y Sexualidad nos Sí, invitaba a adorar ajá, nuestro cuerpo. ¿Cuántas ajá, mujeres que ahora mismo nos están escuchando y nos van a escuchar tienen que hacer el amor, como le dicen, tener muy bien. sexualidad con su pareja con la luz apagada? Ah, sí, Porque eso es correcto, un trauma instalado correcto, ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no adoramos nuestro cuerpo, que es nuestro templo sagrado? correcto, así es. Otra pregunta, por ejemplo, Julio, ¿dudas mucho antes de tomar una decisión? Gente que le da vueltas y vueltas y vueltas a una cosa. Y pregunta, y pasa y dilata. Y cuando ya toma la decisión, ¿qué pasó? No, miedo a enfrentar. Entonces son cuestiones, preguntas muy sencillas, que uno si se las hace y se las formula, va descubriendo en qué grupo estoy. ¿De acuerdo? Un siguiente para avanzar, no sé cómo estamos de tiempo, Julia. Mira, ¿Ah? si termina la hora, no pasa nada. Seguimos con la siguiente y en el canal de YouTube las unimos y hacemos la charla. La idea es que la charla quede completa, ¿vale? Ah, bueno, con todo No gusto, tengamos claro. prisa, no tengamos prisa porque la idea es dar la información para que la gente quede clara, ¿vale? Sí, es que normalmente yo esta conferencia la doy en 2 horas y media más o menos, Ah, Julia. bueno, Y 1 hora es, me limito. A una propósito de hora la limitación. y yo te meto la cucharada y te voy contando historias, pero es que No, así pero son las tertulias, porque por si eso, no, hola, pero a propósito, muy bueno el nombre del programa, ¿no? Tertulia con Tulia. no, a ver, el canal se llama frecuencia sincronizada, porque Ujú, dependiendo de la frecuencia, sincronizamos claro, con el entorno. muy bien pensado ese nombre, muy bien. No, pero me refiero ya al término tertulia, como tú le llamas al Ah, programa tertulia. con Es Julia. con, Pues sí, es no lo con, había, no, no lo había ¿no la has pensado. visto por ahí? Sí, 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 Tertulia con Julia. sí, 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 Y queda hasta bueno el lema. sí, sí, sí. Una última pregunta de este grupo antes de pasar al siguiente de miedo al abandono. Es este miedo a enfrentar una pregunta. ¿Dejas pasar oportunidades por temor a no poder responder a lo que se te pide? ¿Dejas pasar oportunidades por temor a no poder responder a lo que se pide? Una Es falta de autoestima y el miedo a enfrentar. inferioridad, Sí. inferioridad, inferioridad. No, no, ay no, eso no es para mí, no, no. Espera, espera. Y todo eso está. Aquí De tengo que ya. valoración, capacidad de valoración, de amor propio, de saber cuánto valemos. Mira, por ejemplo, algunos, esto está relacionado con los traumas, ¿no? Pena, la gente siente pena, el pudor, El pudor. se Claro. vuelven rencorosos, pues obviamente la timidez, cobardes, Claro, cobarde, como sí, es claro. indecisión, pues también es propio de vergüenza, ay no, ¿qué tal? Yo quitarme esto, ok. Inferioridad, no, yo no nací para eso, no, no, yo la verdad, inferioridad, porque tú ya baja autoestima. Incapacidad, la gente que dice, no, yo no soy capaz de eso, no, 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 hágalo Yo usted, no no, yo no puedo, soy capaz, yo no yo puedo. no puedo. Y lo otro es la susceptibilidad, se vuelve muy susceptible. Entonces, tremendo eso, tremendo. Y mira, por ejemplo, las reacciones que yo te hablo ahora, cómo reacciona alguien frente a una situación de esta por enfrentar. Rojizo, yo soy uno de los que me pongo todavía colorado ante muchas situaciones. Si no he superado eso, pues todavía quedan La cosas timidez es el miedo a enfrentar, porque por a acá nos enfrentar. preguntan, la timidez es ese trauma es el miedo a enfrentar. Correcto, correcto, está relacionado con eso. La persona no sostiene la mirada, hay gente que comienza a sudar, le tiembla la voz, Sí.
es lento o es pesado, uno o lo otro, esa persona, ay no, yo me quiero morir, un deseo de morir, que se abra la tierra y digo, ay, que yo quiero desaparecer. Y otro es el vacío en el estómago. Y fíjate, Julia, que esto desarrolla enfermedades. Sí. En- Casi siempre, mira, y nos lo dijo pues, el maestro Erasmo, los miomas uterinos, el tumor en la próstata, las adicciones, la miopía. ¿Quién iba a pensar que la miopía era de pronto originada por un miedo mental? Hay personas con problemas en los senos, quistes y todo ese tipo de cosas. El acné. Yo, por ejemplo, yo de muchacho, yo tuve la cara, pero horrible, eso parecía. Sí. Claro, Y mira, y claro, bien tímido para que nadie te viera. Y ponías ahí el foco. claro. Impresionante, Tremendo, impresionante. tremendo. Bueno, Esto es hasta ahí vamos bien. maravilloso. Bueno, hablemos de el de la hembra, que está asociado con la hembra. Hasta ahora llevamos el del macho dominante y el del macho subordinado. Sí. Entonces son el del macho dominante miedo a perder, el del macho subordinado miedo a enfrentar. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que no es del macho como macho, sino no es de género, sino del ser, del ser. El ser. Entonces viene el miedo al abandono, que es muy características propias de la hembra. Como te Sí. decía ahora, cuando la hembra se queda allí en estado de gravidez, que no se puede mover y todo eso, entonces, ay, se fue, ¿será que vuelve? ¿Y yo qué hago aquí solo en esta gruta? En esto viene un animal y me ataca. Entonces ella desarrolla el miedo al abandono, ¿sí? Que es un trauma. Y eso degenera en dos traumas muy grandes y asociados que son la posesividad y los celos. Y eso lo vemos en las mujeres y en los hombres, Julia. Y la posesividad gana, no, usted es mi mujer, ese es mi único, a mí mi marido no me lo mira a nadie. ¿Sí? La inseguridad. La posesividad y los celos, Julia. Ujú. Entonces es el miedo al abandono, a que ese macho o esa hembra se abandone. Entonces nacen todos esos traumas, ¿sí? Y los más asociados son esos dos. Entonces hay muchos, y nosotros vemos muchas personas que están padeciendo, porque eso es padecer, ¿sí? Padecer ese tipo de Eso debe traumas. ser horrible. A mí me parece que eso debe ser horrible uno pensar, crearse la película aquí en la cabeza. Pues nada, Claro. muy duro. Entonces, Julia, tres preguntitas en este grupo para que vamos descubriendo si yo estoy en ese grupo o no. Ujú. Preguntitas como esta. ¿Te sientes mal cuando tu pareja o tus seres queridos comparten con otras personas? Hay gente que no soporta eso. Ahí estás hablando con eso, ¿no? Ahí estás hablando con eso. Entonces eso comienza a enervar, porque siente el miedo que lo abandona. Y eso es su naturaleza. Traumas, traumas instalados. Entonces, como repaso hasta ahora, mientras ingresa el resto de personas, hemos hablado de tres grandes grupos, vamos en el tercero, donde se pueden catalogar o clasificar las limitaciones de cualquier ser humano. Eso es amplio y es de todo ser humano. Hablábamos de que hay cosas que son adquiridas en la cultura y hay cosas que son instaladas en el subconsciente, que es el archivo mental que es el que nos causa tanto problema a nosotros los humanos. Entonces, en ese archivo del subconsciente o del inconsciente es donde tenemos que revisar esos traumas que están allí instalados en un momento dado y sobre todo, y ahora vamos a hablar de herramientas que podemos usar para desinstalarlos, porque eso es como en un computador, Julia. Tú llegas y compras un computador y el computador no tiene nada. Entonces tú comienzas a llenarle con memoria, con CDs, con archivos y comienzas a llenar ese computador. Y después es que te funciona el computador, ¿de acuerdo? Pero si tú le metes virus, si tú le metes cosas, eso te va a hacer un daño en ese computador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué tengo instalado? ¿Qué tengo instalado? Entonces, cuando yo tomo conciencia, por eso hablábamos de los tres cerebros, y el cerebro superior,
que es donde se desarrolla la conciencia, desde allí fácilmente yo puedo comenzar a desinstalar, cuando tomo conciencia, a desinstalar traumas que tengo allí y yo mismo los voy a, yo siempre le llamo a esto, William, es tomar las riendas, ¿sí? Y asumirlos enfrentando, como partida con la frase de Emerson, enfrentarlos y volverlos tristes, ¿sí? Sí. O el caballero de la armadura oxidada. Sí. Es enfrentar ese dragón y volverlo triste, volverlo pequeñito hasta desaparecerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese trauma, perdón, ya Sí, me ese borré un trauma. poquito. Ese trauma yo tengo que aprender a tomar conciencia de que lo tengo, de que está conmigo, pero yo ante la siguiente situación en donde yo vaya a reaccionar desde el cerebro instintivo, porque eso es lo que hay que controlar desde la conciencia del cerebro superior, ¿cómo voy a reaccionar frente a ese evento de afuera que es el que me va a disparar a mí un trauma que yo tengo instalado? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando yo llego a ese nivel, que desde la conciencia, por eso es que en la escuela se da tanto énfasis en que para trascender las limitaciones yo tengo que tomar conciencia de que no me puedo quedar en el cerebro reptil, ni tampoco en el cerebro de los sentimientos de los mamíferos, el sentimentalismo no sirve para, sino para autoconocerme yo nomás, una herramienta para eso nomás. Pero muchas veces creemos que con eso es que yo vivo la vida y con eso es que voy a ser feliz. No, eso es puras cosas que nos han contado en la cultura, pero uno verifica que no es así. Entonces, cuando tú tomas conciencia realmente y controlas, por eso se llama torre superior, desde allí controlas, ¿sí? Controlas a ese animal, a ese instinto, a eso que va a reaccionar ante una provocación o algo de afuera. Bueno, entonces, por eso te decía, el poder tiene que estar es aquí. Yo tengo que conocerme primero yo, saber qué hay aquí, para después dar, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Bueno, Primero tengo que... Diego, yo creo que podemos continuar también Sí, con el miedo al abandono. Estábamos sí. hablando del miedo al abandono y estábamos Y, haciendo las preguntas de ese celoso posesivo inseguro. exacto. Entonces, una última pregunta que de pronto nos quedaba pendiente de este grupo, de esta clasificación. Eh, ¿Constantemente tratas de evitar las dificultades a tus seres queridos? Muchas veces yo caigo en satisfacer, en vivir en función de los demás, y detrás de eso, Julia, lo que hay es un miedo al abandono. Y me vuelvo muy complaciente. Lo que tú digas, lo que tú quieras, y todo es allá. Y la pregunta es, ¿y tú qué? Adentro hay un trauma relacionado con eso, con la posesividad y los celos. Entonces, lo que yo en el fondo lo que tengo es un miedo a que me abandonen. Entonces, A por eso me quedarme vuelvo tan, solo, a quedarme exacto, solo. por eso me vuelvo tan complaciente y hay veces inclusive rayo con comportamientos que van en contra de la dignidad humana. Eso es muy perverso, hay No cosas sé que son decir no, tremendas. no sé decir no. Exacto, eso, exacto, así es. ¿Listo? Cosas Tremendo. traumas asociados con este miedo o con esta limitación. El odio es propio de los sentimientos. Recuerda que cuando uno maneja su vida desde los sentimientos, Ah, sí. por la mañana te digo te amo y por la tarde te puedo decir te odio. Eso no hay que manejar la vida desde los sentimientos. Sí. No, eso es, eso es muy dual, como lo decía alguien en una de sus conferencias, que ha sido maravilloso todo el material que tú tienes allí eh, colgado de los audios, de las tertulias con Julia. Ya sería. Los celos, pues obviamente la tristeza es propia de estas personas. Y yo creo que también el egoísmo de pretender que una persona sea para ti, eso también tiene que ver con esto, ¿no? El Miedo al miedo al abandono, abandono, ¿no? miedo al abandono. Es que hay un punto, Julia, en donde raya con el miedo a perder, ¿viste? Y allí es donde la gente, el egoísmo se da tanto allá como acá en este grupo, Cierto. el egoísmo.
porque yo quiero esto para mí, para mí, para mí, para mí. De nada, de nada. Otro trauma relacionado o asociado con este miedo al abandono es la vanidad. La persona que es muy vanidosa, lo que trata es de complacer, agradar y todo eso, con cosas externas, y lo que quiero es sencillamente, no, es que si yo no me peino, si yo no me visto, si yo no me pinto, ahí se va a encontrar alguien por fuera que sí lo haga, entonces yo, hombre, yo no lo voy a perder así porque sí. Entonces la vanidad, ojo con eso. ¿Quién iba a pensar en esto? La nostalgia, la melancolía, la sensación de desamparo, viene la posición física, ¿no, Julia? El abatimiento, el aburrimiento, la búsqueda de aprobación. ¡Ay, qué te pasa, pobrecita! ¡Ay, te abandonó ese hombre! ¡Te abandonó esa mujer! ¿Qué te pasa? ¡Ay! No, cuando tú te liberas de eso, te liberas y vas descubriendo toda esa parte. ¿De acuerdo? Enfermedades, Julia, propias de este grupo. Ah, bueno, las reacciones, ¿cierto? Las reacciones, deseo de venganza. Uy, es que me la paga. Yo creo que la venganza, incluso igual que el odio, es uno de los sentimientos más fuertes que puede y más dañinos que tiene el ser humano, Tóxicos, tóxicos, que puede tóxicos. llegar a hacer tanto daño, a destruir Tóxicos. tantas cosas, el deseo de venganza. No Sí. tiene Y límites. fíjate, Julia, ¿te acuerdas de los archivos que hablábamos ahora? El odio, la envidia, el egoísmo y ese ánimo de etiquetear todo como bueno o malo, son propios de la cultura, son cosas que se aprenden en la cultura. No es que eso nazca uno con eso, no. No que es que eso se aprende en la cultura. No, la mamá o el papá dicen al niño, uy, entonces le van impregnando en su mente a ese cerebrito que apenas está creciendo y aprendiendo, sutilmente le van impregnando Hay que cosas y le trabajar van la dando, neutralidad, la neutralidad. El amor es neutral. El amor no claro, es ni bueno ni malo, es neutral. Punto cero, absoluto. claro, claro que sí. Esa ley de la polaridad es maravillosa cuando uno la comprende, es maravillosa. Bueno, entonces, hay gente que inclusive se abate corporalmente, asume una actitud y, ah, qué pesar para buscar aprobación pues social. Ay, lo dejó el marido, la dejó la mujer. Y no, eso son cosas que hay que superar. ¿Y quién la supera? Uno mismo. Después, uno mismo. Enfermedades, a lo que lleva esto, Julia. Y probado, esto es verificado, Julia. Ujú, Hay gente que desarrolla tumor en el páncreas. ujú. Las cardiopatías son propias de este grupo de personas que tienen Me voy este a tipo de morir sin limitaciones. ti. Voy a morir sin ti. Y se muere, y se muere. Claro, Le da un ataque en el corazón y se murió, pero del ataque del claro. corazón, no porque lo dejó. Ah, esas expresiones de a mí me va a dar algo, ay, a mí me va, ay, el corazón se me va a estallar, ojo con eso. Esto. Tú también tenías por allí una conferencia, una charla muy interesante del lenguaje, ¿no? Del vocabulario, Sí, sí, que con tuviste por una periodista que nos bien hablaba interesante. palabras que nos reafirman, Eh, es palabras que nos reafirman, sí. Muy interesante, Julia, todo eso. Es que has tenido unos invitados de lujo, tú. Sí, Y la verdad es que maravilloso. la divinidad ha abierto esa idea y quién lo creyera. Miren, les cuento, un cotilleo, como dicen acá, un chismecito. Yo estoy ahora mismo incapacitada, de baja, porque me operaron de la cabeza. Yo tenía un tumor en la cabeza y estoy ahora mismo supuestamente en reposo. Entonces yo le dije a la divinidad, ¿cómo puedo devolver toda esa luz al servicio de la humanidad en este momento de quietud? Y ahí apareció el tema de ser faro de luz y empezar a hacer las entrevistas. Y entonces estoy haciendo entrevistas hasta que la divinidad vuelva y me ponga otra vez a trabajar, porque yo no, aparte que soy terapeuta, pero mi función es ser ingeniera informática.
Ah, caramba. Mi función. Mira que sí, todos nos formamos en una cosa y luego vamos descubriendo otras cosas y Claro, allí nos disfrutamos la vida a cada sí, sí, instante. sí. Disfrutamos donde estamos, porque Exacto, es perfecto. No nos eso es lo que se preguntamos trata. ni por qué ni para acá, pero es perfecto. Ya lo entendemos que es perfecto. Mira, Bueno, Julia, que continuemos. otra enfermedad propia que se desarrolla a partir de este miedo al abandono es el túnel carpiano. ¿Quién iba Así. a pensar? Sí, ¿quién iba a pensar? Y uno viendo pues, la estadística y todo eso, hay pocos hombres, ¿no? Que sufren del túnel carpiano. Y la cultura ha asociado esto es que con el computador, que porque la manita ahí alzada, que todo es... Ah, ¿cuál? Eso es miedo a Extremos, abandono. bus, El túnel al carpiano abandono. es miedo al abandono. Claro, es propio de allí, Julio. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar eso? Si son enfermedades, uno dice, ah, eso es moderno, eso en la antigüedad no está. Entonces, Porque es puede que los también computadores, ser de madres sufridoras, puede ser. claro, Julia, claro. Es que cuando yo me sacrifico por mis hijos, para que cuando esté vida no me abandone, me sacrifico por mi marido para cuando se pensione yo esté al lado y esté tranquilo, o viceversa, Julia. Eso es lo que tú planteas. Ah, ¿No? perfecto. Muy Tremendo. bien. Otra enfermedad propia es la anemia. Increíble la anemia. Se bajan tus la osteoporosis y hasta el estreñimiento, Julia, es propio de este tipo de enfermedades que se desarrollan. Recuerde muy bien que primero está el trauma, ¿cierto? Luego reacciono desde lo emocional, me ruborizo, me da pena, todo ese tipo de cosas, y luego comienzo a desarrollar la enfermedad. Tremendo, tremendo. Es maravilloso lo que uno va descubriendo, Julia. Es maravilloso. Sí, así es. Bueno, hablemos del último miedo, que es propio de los críos o del crío, ¿sí? Y es el miedo a La muerte, morir. a morir. Julia, en tu caso, y permíteme pues abro un paréntesis acá, cuando tú te vas a someter a la cirugía de tu cabeza y creo que tienes niños estos pequeños o Sí, algo, tengo un ¿sí? niño de 6 años. ¿Te da miedo a morir? No, ¿No? no. Incluso preparo todo y lo hablo en la tertulia que tuve con Luis Arturo Espina, que es una Sí, persona encantadora y sí, es una persona que sabe mucho de la muerte y es un gran conocedor de este proceso tan interesante. Yo dejo todo organizado. Yo dejo todo organizado y dejo cartas para toda la familia, inclusive algunos si me están escuchando, mira, ahí se acabó de conectar Luis. Y ahí yo está Luis Arturo. dejo organizado todo el tema de si me llega a pasar algo, pues tener todo listo. Pero yo no tenía miedo a la muerte. Inclusive yo no tengo miedo a la muerte. Qué No, bueno, no qué desarrollé bueno. eso. Inclusive eh, esta situación se desarrolló hace 5 años. Yo descubrí Sí, mi problema del tumor hace 5 años porque yo empecé a escuchar mal. Y entonces fui donde el otorrino me mandó un montón de pruebas sí. y descubren que hay un gran tumor que ocupa la cuarta parte de mi cerebro. Ay, caramba. Entonces, lo dejan quieto, esperan a ver qué pasa y vino a crecer en este año y entonces deciden quitarlo. No, yo tengo una válvula que va de acá hasta el estómago. Entonces, como yo voy empezando con la información del maestro Girardo a estudiarla y a comprender todo el proceso, entonces yo voy soltando y voy dejando que la vida fluya y me muestre las señales, ¿sí? Claro. Entonces, yo sabía que tenía que pasar por esa situación, no tuve ni siquiera eh, indecisión de operarme o no operarme, no, dije, todo Fluiste, es fluiste, perfecto, si las cosas se fluiste. han dado de esa manera, tiene que ser así y vamos a hacer, estoy en las mejores manos y lo que sufre no hace parte de mí. Esa frase me la regaló
Luis Arturo del curso de milagros. Dice, lo que sufre no hace parte de mí. Y maravilloso. Y eso me ayudó a estar tranquila, a soltar el proceso. Y ha sido maravilloso. No, indudablemente también te sirvió mucho, Julia, el comprender desde las enseñanzas de la Escuela Magia del Amor, en donde el curso de sexología es maravilloso, sencillamente maravilloso. Cuando No, uno, aceptología, yo creo que es el aceptar la vida tal cual como es, el entender que tú eres el que dirige tu vida y que no puedes dirigirle la vida a los demás, el renunciar a prohibir, a cambiar, a, claro, respetar. a no aceptar esa realidad que tienes ahora y de soltar esa palabrita de yo, esta vida es una lucha. No, esta vida no es una lucha. Esta vida es hermosa, está Hay que para disfrutarla, gozársela y a disfrutarla cada y instante. disfrutarla. Y esa, pues la frase de la escuela es para aquellos que no necesitan sufrir más, ¿no? Para eso tenemos que liberarnos de todas estas limitaciones, descubrir cuál es mi limitación y liberarnos para disfrutar y no sufrir más, como dice además la escuela. Bien, vi que Luis Arturo se unió. Luis Arturo, interesante el tema que trabajaste con Luis Arturo, que es experto tanatólogo, ¿no? Sí, Eh, Muy interesante también ese tema que abordaste con él. Eh, Traumas asociados con este miedo a morir, Julia, la desconfianza y las fobias son propias del crío. ¿Sí? Yo me vuelvo desconfiado y me lleno de fobias. Que te va a meter sola a un ascensor. Ay, no, no, no. Que te vas a atravesar de Sudamérica a Europa. Ay, no, 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 no. Poco lloras en un avión. el que está encerrado en la casa y no sale por el virus. Por esta cosa, sí, por este Sí, sí, sí. confinamiento. Claro, tremendo, tremendo. Es que fue una experiencia maravillosa, Julia, es por lo que pasó, esta humanidad con este confinamiento, con esta experiencia, fue una, un cambio del yo al nos. Mira tú cómo la gente ya dejó de pensar en el yo, y ya entonces hablas del nos. Sí. Y vamos, es para Y una como fraternidad. dice, mira, Fernando Malcún, que es un gran sabio también, discípulo del maestro Gerardo, dice, esto es un rayo despendejador, que lo Mm, despiertan o lo despiertan, y el que no, otra vez así es, vuelve. así es. Bueno, entonces estamos en este último miedo y las prácticas son propias de la desconfianza y la fobia. Preguntas claves allí, Julia. ¿Existen situaciones ante las cuales te paralizas y te quedas mudo? Hay personas que se quedan estáticos, fríos. Por ejemplo, Julia, yo te voy a contar algo, una anécdota mía. Sí, Junto con mi esposa, nosotros sí, tuvimos un par de mellizos y por allá, cuando se decidió, pues, bueno, embarazo y todo eso. Entonces, nos dimos cuenta para un diciembre. Bueno, sí. aplacemos eso para enero, para pasar estos días. En enero hacemos la ecografía y miramos. Un 11 de enero, Julia. No me olvida ese 11 porque es así de todos palitos del 11. Un 11 de enero. Vamos donde este gran amigo que ya, pues, infortunadamente ya se fue de este plano, pero una bella, bella persona. Y me dice, les tengo una buena noticia, son mellizos. Ay, Julia, ve, yo me he caracterizado por ser preguntón, mecelón, a ver si todo. Julia, me quedé paralizado. Y Normal. mi esposa, paralizada. Vinimos a salir de ese mutismo, Julia, cuando ya pues llegamos al ambiente familiar y comenzamos a contarle a la familia. No, nos rodearon todos
de una manera maravillosa y eso nos sirvió muchísimo para salir de esa condición. Imagínate a uno que le den la noticia y la familia no había habido antecedentes de que por un lado o por el otro. ¿Solamente tienes los mellizos o tienes más hijos? Eh, la primera fue una niña, pues también abandonó este plano y luego vienen tres varones y todos se llaman, yo llamo los Juanes, todos Ah, se los llaman, Juan. tienen el nombre de Juan. Ah, bien. Sí, ya el mayor está en universidad y los mellizos, ahí van, grandotes también ya. Bueno, Fenomenal. entonces, existen situaciones ante las cuales te paralizas y te quedas mudo. Esa fue una No, pues experiencia como para propia. no. Yo Me también me quedé, quedaría uy, muda. me quedé mudo, y eso es una, bueno, seguramente tenía por ahí de trauma. Otra pregunta es, eh, ¿con facilidad encuentras justificaciones para dejar de hacer ciertas cosas? Hay gente que no tiene desarrollado el amor incondicional y a todo le pone condiciones, uy, y le pone el pero. Le dicen veces, ay, pero es que, y es que, ay. Entonces, esa persona que con facilidad encuentra justificaciones para dejar de hacer ciertas cosas, tiene su trauma. Está relacionado con el miedo a morir, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a Y una pensar? última pregunta, de este, porque es que este es y ahorita vamos a hablar de los de jaque mate al rey, porque eso es una Sí. de las maravillas de la técnica como tal para pulverizar y volver felices las limitaciones. Es una pregunta, ¿desinfectas todo lo que usas o te bañas las manos con mucha frecuencia? Eso, ahorita en esta pandemia en donde Entonces, esto es lo que se llama las asco, personas que tienen, ay, los que son, ¿cómo es que se llama esa palabra? Ay, Dios, se me fue. Los que son, que meticulosos, ¿no? tienen un trastorno obsesivo, obsesivo compulsivo, Sí, claro. Ah, que una piensan que todo fijación les va a allí, pasar y que tienen sí, que tener todo muy, pues también se asocia mucho con el miedo a perder porque también es muy perfeccionista, ¿no? sí, la desinfección por todos lados donde se van a sentar. Yo en esta pandemia he visto unos casos que uno dice, respetar, ¿no? Pero uno ve gente muy chistosa que mejor dicho, lavan y desinfectan todo. Pero pues todo está en la mente, ¿Qué todo está en la mente. enfermedades tenemos asociadas a este miedo? Ah, espérate, Julia, antes de las enfermedades, hablemos de los traumas asociados. Ah, El bueno, asco, estamos asociados. asco. La persona que es asquienta, que le da asco, por lo general tiene allí ese trauma. Y está relacionado con este tipo de limitaciones, el miedo a morir. El terror, la gente que le da terror. Por ejemplo, es muy terrible en nuestra cultura, Julia, cuando de bebés a un niño le instalan traumas con el cuento de la vacunación. Uno ve escenas en esos sitios donde les aplican las primeras vacunas, en donde va el adulto con su trauma de por sí, ¿cierto? Que no ha podido superar y que no ha desinstalado. Y lleva a la criatura y ahí lo acaba pues de traumatizar más. Yo sí propendería porque en estas áreas donde colocan estos sitios, pues hubiese gente como más que manejara esto de otra No, pero manera. ya sabes que todo lo que existe en el universo es Perfecto, perfecto. Entonces, perfecto. pues nada, To- Toca pasar por la experiencia y después tocas destraumatizarse del pasar. solito. Sí, Así es. ojalá, mira, a mí me llegó la información con 31 años. Yo espero que en la otra existencia me llegue más temprano. ¿No crees? ¿A ti con cuántos años? Eres una afortunada, Soy una ¿no? afortunada porque la mayoría les ha llegado ya muy mayores. Porque, como lo que te decía ahora, Julia, nacemos inocentes, nos llenamos de ignorancia y luego es que nos volvemos sabios. Entonces esa información de sabiduría ya la aprendemos es cuando estamos como de camino de salida y pues eso es de eso se trata esto, de venir a esta escuela a aprender y ya nos graduamos y hasta luego, pasamos a otro nivel, por lo menos así lo veo. Eh,
La avaricia, la rebeldía, la terquedad, son cosas, los apegos inclusive, son traumas propios de este grupo de limitación. Y tú preguntabas por las enfermedades. Primero las reacciones, ¿cierto? Deseo vomitar. Hay gente que pierde el apetito. Que mira, por ejemplo, en la ejercicios de traumatización, que eso será de pronto una charla posterior o algo, pero yo en el taller taller práctico entrego herramientas como trabajar la destraumatización. Y por ejemplo, tú te sientas en un comedor, en un restaurante que es comunitario, y llegan ahí en la misma mesa otras personas, y te ocurre que de pronto al lado se te sienta alguien que se dedica a la mecánica y en un taller cercano y viene con las manos todas pues untadas de su trabajo, Claro, ¿cierto? porque La está función que hace. trabajando. Está Claro. trabajando. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo reacciono frente a eso? ¿Sí? ¿Me dan ganas de vomitar? ¿Se me quita el apetito? Eso, Julia, son cosas del asco. Entonces yo reacciono, desde la emocionalidad, reacciono frente a ese caso. Pero, ¿qué hay por dentro? Pues el trauma que es Está. el miedo a morir. Entonces, enfermedades, cálculos renales, la hepatitis, dermatitis, problemas de queratosis de piel, amigdalitis, tienen que pensar. Los que hay veces pues, tienen problemas de vesícula y mucho problema genital está relacionado con el miedo a morir, porque es la zona donde concentramos la mayor carga de este tipo de miedos o de limitaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tengo una pregunta para hacerte. El miedo a la Dime, oscuridad, no sé a qué miedo lo asocias. a enfrentar, A enfrentar. El miedo a la oscuridad es a enfrentar. claro. No es al Mira, abandono. Julia, no, vamos a enfrentar. Mira, Julia, porque es que tú no sabes qué te va a encontrar en la oscuridad. Tú no sabes. Vale, miedo a enfrentar, sí, señor. Estás bien. Yo lo relaciono con eso. Mira, y ya que tocas el tema de la oscuridad, yo siempre hablo de esto, Julia. Imaginémonos que estamos en medio de un bosque y son las 3 de la mañana, donde hay oscuridad total, ¿cierto? Bueno, en Sí. medio de ese bosque hay una chocita y en esa chocita que está herméticamente cerrada, adentro hay un foco de luz, un reflector encendido, adentro de la chocita, oscuridad total. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede si yo abro una ventanita o una puerta de esa chocita? Ujú. La pregunta es que jamás, jamás la oscuridad que hay afuera entrará a la chocita. Antes, por el contrario, de adentro de la chocita, donde está el reflector encendido, apenas se abre una puerta, una ventana, sale el chorro de luz y la oscuridad sale despavorida. Cuando comprendemos esto, Julia, nos damos cuenta de que esa corriente que hay de pensar positivamente es mucho más sana y saludable que aquella persona que tiene en su mente pensamientos negativos, pesimistas. Da mejores resultados, indudablemente, estar en el lado de la luz que en el lado de la oscuridad. Porque con ese sencillo ejemplo comprendemos de que jamás la oscuridad se meterá a la casita, porque dentro está esa chispa, y tú lo sabes. Todos tenemos en nuestro interior, porque somos parte de esa gran chispa divina, somos chispas. Y eso es lo que tenemos que prender dentro de nosotros y mantenerlo vivo. Cuando tú enciendes dentro de ti ese faro, que hablabas del faro de luz, eso es lo que hay que hacer, Juli, pienso Sí. yo, e iluminar a quien le corresponda llegar con esa información. Pues, ¿recuerdas con lo que empezamos la charla, la tertulia? A ver, las Empezamos iniciales. con varias cosas. Empezamos con frases. Unas frases Una, maravillosas. pero hay una que yo dije que al final íbamos a
Hablar de él. Las iniciales. El APO. Correcto. El APO es sencillamente, Julia, un estado a alcanzar, porque se alcanzan los estados. ¿Cómo y cómo se llega a ese estado? Entonces, que de hoy en adelante, Julia, para ti y para todos los que amablemente nos acompañaron en, en esta tertulia con Julia, Ujú. que de hoy en adelante nada ni nadie te altere, que de hoy en adelante nada ni nadie te perturbe, Sí. que de hoy en adelante nada ni nadie te ofenda. Cuando tú alcanzas ese estado, alcanzas Maravilloso. tu paz, paz interior. Eso es tener paz, que eso uno recuerda de los tres estados o indicadores internos para de cero sufrimiento y el otro es el amor incondicional. Cuando tienes esos indicadores internos, vas a ver los resultados externos, los vas a ver. Sí. Y resultados externos los vas a ver en recursos económicos, los vas a tener en salud, los vas a tener en relaciones y los vas a tener en ubicación. Vamos finalizando. Nos estabas hablando del APO. Ah, pues sí, Julia. Entonces, que nada ni nadie te altere, que nada ni nadie te perturbe y que nada ni nadie te ofenda. Cuando tú Ujú. alcanzas ese estado, porque eso es un estado que se alcanza, entonces logras lo que se llama esa paz interior imperturbable. Nada ni nadie, Julia, nada ni nadie. Alcanzar ese estado es lograr que tu energía vital se eleve. Y al tener tu nivel de energía vital, tú vas a vibrar en una frecuencia muy alta. Por lo tanto, tus resultados externos van a ser cada vez más satisfactorios en los 4 aspectos que tú sabes. Vas a gozar de excelente estado de salud. Diego, Vas pero a nos queda, vivir. a mí por lo menos me queda un poco pendiente que me comentes cómo, ahí sí que nos vas a dar una pincelada de cómo trabajar esos miedos. Con Una mucho vez gusto. que yo ya identifico ese miedo, es decir, con esas variantes que nos has dado, ¿qué podemos hacer? Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo nos está escuchando alguien y nos dice, mira, yo con las preguntas que Diego nos hizo, pues yo siento que sí, efectivamente yo soy tímido, yo tengo miedo a hablar en público. Cuéntanos, danos como un poco de esa Julia, información. Julia, 4 preguntas claves porque hay que comenzar a descubrir, como en el juego del ajedrez, ¿recuerdas? Sí, Cuando se le da jaque mate al rey, sí, se acaba la partida. sí. Entonces, se habla de que cuando tú descubres cuál es de todos esos traumas, si es la ira, en el primer grupo, si es la timidez, en el segundo grupo, si son los celos en el tercer grupo, o si es el asco en el cuarto grupo, para hablar pues, de los más representativos Sí, traumas que tenemos en cada uno de los grupos, ¿sí? sí. Cuando tú descubras que eso es lo que tú tienes que trabajar, vas a comenzar a destraumatizar. Y hay toda una técnica para comenzar a destraumatizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero dejar, Julia, 4 preguntas allí para reflexión de cada uno allá en su silencio interior y que revise qué respuesta le da a esas preguntas. ¿Puedo empezar la primera Sí, pregunta?
Primera pregunta. ¿Ante qué podrías sentir el máximo nivel de angustia? Segunda pregunta. ¿Qué sería lo peor que podrías enfrentar en tu vida? Tercera pregunta. ¿Qué causaría la mayor tristeza en tu vida? Y la cuarta pregunta, ¿qué situación podría generar en ti el máximo nivel de terror? Julia, esta es una herramienta clave, pues yo la llamo preguntas de reflexión para darle jaque mate al rey. Y allí ganas la partida. ¿Y qué mejor que volver ese dragón que antes lo veías una cosa gigantesca, lo reduces a la más mínima expresión? Entonces es allí donde tú comienzas a decir a alguien que te llegue con un trauma, con una situación, tú le dices, eso no es nada, si viera por las que he pasado yo, eso sí. Entonces ahí es donde tú vas superando adversidades, dificultades. Y es donde se comienza uno a dar cuenta de que hay que dar gracias por todas esas dificultades que se te atraviesan en la vida, porque son maravillosas oportunidades de trascender, de crecer, de desarrollar y de trascender todas las limitaciones. Claro ¿Cierto? que sí. Bueno, Diego, cuéntanos, tú ahora mismo brindas asesoría, das talleres, das cursos. ¿Cómo la gente puede contactar contigo? Cuéntanos un poco acerca de ti. Cuéntanos de ti. Me fascina mucho servir como de guía, de orientador a nivel personal y a nivel organizacional, a nivel de equipos. Tenemos pues una, una asociación en la cual hacemos asesoramiento a las empresas a nivel organizacional de gestión humana para mejorar ese clima y ese ambiente laboral de las empresas. Porque indudablemente, Julia, las organizaciones no son máquinas, no Ujú. son materia prima. Las organizaciones son, ante todo, seres humanos. A Bueno, pesar de que somos centauros todavía, pero vamos camino a algo y estamos en esta tercera dimensión y tenemos que aprender a convivir. No nos enseñan a convivir. Y tenemos que disfrutarnos esto es en el nos. Esta experiencia del yo, ojalá haya sido para pulverizar a muchas personas en esta experiencia de esta pandemia, pulverizar ese yo y volvernos más nos. bueno, entonces nos cuentas que te dedicas al tema organizacional, apoyo a las empresas, dictas Y talleres, dictas sí, talleres. talleres y conferencias, Julia, y me encuentran en el Face, en Instagram y el correo electrónico. Mucho gusto. Casi que la cuenta del correo electrónico es más parecida a como me encuentran acá por Instagram. Es de gris44@gmail.com. Por acá por Instagram es de gris44 y por Facebook Diego Grisales. Vale, perfecto. ¿En algún momento piensas hacer algún taller virtual o algo parecido? ¿Tienes pensado? Porque sería muy interesante tener esta información porque muchas de las personas que nos escuchan pues buscarán de ti y por qué no abrirnos para un taller de, de quitar traumas. Sí, de superar, de descubrir nuestras limitaciones. Sí, a mí siempre me gusta, Julia, más que todo la presencialidad, a pesar de que aquí pues, se logra algún tipo de contacto, ¿cierto? Pero pues cae siempre, y aquí en Cali, por ejemplo, en la Escuela de Magia del Amor en Cali, que le llamamos EMAC, eh, he tratado de difundir a los integrantes del grupo este conocimiento, esta información que si a mí me sirvió, yo quiero compartirla y regar semillas y todo este tipo de cosas. Y a la humanidad, quiero ir a España a irrigar
toda esta información. Quiero ir a... Bueno, España es un terreno todavía que falta por abonar. Sí. Es increíble que Colombia esté la cuna de grandes sanadores y de sabios. Y España sí, pero está más centrado en Barcelona. Pero en Madrid hay mucho ego. Y bueno, es parte de Proceso. lo que debemos vivir. Como Argentina también. Argentina también tiene mucho de eso, pero pues Argentina también es otro sitio maravilloso y seres maravillosos, seres Extraordinarios. Y Chile también, sutiles, México preciosos. también, México Correcto. también. Y la verdad que sí, hay personas que últimamente los vemos más activos por las redes sociales, porque claro, estamos encerrados y es la manera de comunicarnos. Sí, para quien escribe allí, Diana Milena, sí, en Manizales hay escuela. En La todos librería los de centros, Arturo. creo que en todos los centros hay, es decir, en las grandes ciudades de Colombia hay, incluso en Perú, México, España, esta información de Gerardo Smelling, de la Escuela de Magia del Amor, está realmente regada por todo el Tú eres mundo. nuestra embajadora en Madrid. En Madrid, sí, no, pero hay más personas en Madrid. Esta información ya se puede encontrar en muchas partes y hay una página que es de la Escuela de Magia Internacional donde puede encontrar todos los módulos de estudio y hay muchas personas que ahora mismo pues dan escuela de magia en todas partes y bueno, y están al servicio de la humanidad. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se generan los cálculos renales por el miedo a la muerte? Nos hacen esa pregunta. Cuando tú vas acumulando y acumulando y acumulando, los riñones a través de la orina que pasa por allí como filtro, porque los riñones son el filtro, vas calcificando esas piedritas. Por ejemplo, cuando tú dices, yo por ejemplo eliminé de mi vida, Julia, la expresión Sí. es que me da una piedra y yo le digo a la gente, no diga eso, porque o padece apendicitis, le da un cálculo en el apéndice o le da cálculo en los riñones. Y eso es verídico, Julia, eso uno lo puede verificar. Y casi siempre la gente tiene acostumbrado, recuerden porque la palabra tiene poder impresionante. Ojo con lo que sale por aquí. Mira, lo más importante para hacer en nuestra vida en general es volvernos observadores de lo que vemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. No tiene que ser coherente, Julia, de lo que piensa, dice y hace. Porque ahí vas construyendo tu propio camino. Somos creadores, sí, así es. Somos creadores de nuestra propia historia. Correcto. Pues nada, Diego, ha sido un honor estar contigo en esta tarde, en esta noche de hoy, y espero poder compartir más encuentros contigo. Te mando un abrazo gigante y que tengas un feliz domingo y gracias. A ti, Julia, mil gracias. Y desde Colombia, Cali, Colombia, todo el aprecio y respeto, cariño a todos, a ti en especial y a todas las personas de la Escuela Magia, que estamos de alguna forma cumpliendo con ese legado y regando semillas por todo el mundo. Claro Esperemos que sí. Y cosechar. recordar a todas las personas que están empezando con Escuela de Magia o van a empezar, lo más importante es la disciplina. Yo siempre les recuerdo a todos la disciplina. No existen milagros sin entrenamiento. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto lo demás. Un abrazo para todos. Feliz Chao, tarde chao. y noche en Europa. Chao. A todos. Mil gracias. Gracias.